muerte de su amada, la luz del sol poniente pintando su rostro con una cruel belleza. Un grito silencioso rasgó la garganta de Chayton, un eco desgarrador en el vasto silencio del cañón. A su alrededor, los cadáveres de sus compañeros, guerreros apaches caídos en la defensa desesperada de su tribu. El olor a sangre y pólvora era tan denso que parecía estrangularlo. Los disparos cesaron hace horas, pero el eco resonaba aún en sus oídos, un susurro infernal que le recordaba la traición, la cobardía y la derrota. Sus manos, aún sujetando con fuerza el mango de su hacha, estaban entumecidas, manchadas de sangre oscura que se mezclaba con el polvo, un contraste brutal. Sus compañeros, sus hermanos, yacían sin vida bajo el cielo despiadado. Ella estaba muerta y con ella una parte de él se había ido para siempre. No había victoria, solo cenizas y dolor. No había futuro, solo un vacío sin fondo que amenazaba con tragarlo entero. Entonces, una decisión se abrió paso entre la neblina del dolor. No se quedaría, no permitiría que este lugar, este infierno, lo definiera. Él se iría, pero no sin llevarla consigo, al menos en sus recuerdos. La cueva, un agujero oscuro en una roca, le ofrecía un refugio, aunque fuera temporal. El aire frío y húmedo le golpeaba el rostro, un contraste violento con el calor sofocante del desierto. El olor a tierra mojada y a algo podrido le causó náuseas, pero era un refugio, un lugar donde podría llorar su pérdida sin el juicio de los cuervos o la mirada impasible de los soldados. La noche cayó como una pesada manta, acentuando el silencio sepulcral. El frío penetraba hasta los huesos. Su estómago rugía, un recordatorio brutal de sus necesidades básicas, la muerte de su amada, la derrota de su pueblo, la soledad abrumadora. Todo se mezclaba en un cóctel amargo de desesperación, pero en medio de esa tormenta interior una chispa de resiliencia se encendió. Sobreviviría. Los primeros días fueron un borrón de hambre y cansancio. Chayton se arrastraba por la vida, un fantasma en su propio tormento. La cueva, su fría y húmeda prisión, apenas ofrecía consuelo. El sol, un despiadado inquisidor, lo acosaba durante el día. La noche, un manto oscuro de soledad inmensa. La búsqueda de alimento era una lucha constante. Los conejos, rápidos y esquivos, se burlaban de su hambre. Las raíces y los insectos, escasos y poco nutritivos, apenas aliviaban el vacío en su estómago. El desierto se extendía ante él, un vasto y despiadado laberinto. Los recuerdos, como fantasmas, lo perseguían sin descanso. La imagen de su amada Tala aparecía nítida en su mente, su sonrisa radiante, su cabello negro como el ala de un cuervo, sus ojos que brillaban con la luz de 1000 estrellas, pero la imagen se desvanecía, contaminada por la amargura de la traición y la pérdida de su hogar. La naturaleza, inclemente, implacable, parecía reflejar su mundo interior. El sol abrasador, la escasez de agua, la amenaza constante de las serpientes y los escorpiones, todo conspiraba para hundirlo aún más en la desesperación. ¿Acaso esto era un castigo, un reflejo de su fracaso como guerrero? El vacío era abrumador, un vacío profundo que amenazaba con engullirlo. La soledad, fría como la roca que lo albergaba, le apretaba el pecho. Sin Tala, sin su tribu, sin su hogar, solo quedaba él perdido en el desierto de su propio dolor. Pero incluso en ese abismo, un tenue resplandor persistía, la voluntad de sobrevivir, aunque solo fuera por ella. El silencio de la cueva se convirtió en un escenario para las incursiones de su memoria. Imágenes, sonidos, sensaciones, fragmentos de su pasado que emergían de la oscuridad como fantasmas, a veces nítidos y vibrantes, otras veces borrosos y difusos, como un viejo pergamino desgastado por el tiempo. Se veía a sí mismo joven, cabalgando junto a Tala, riendo bajo el sol del mediodía, el aroma de los pinos, la calidez del abrazo de Tala, la risa de los niños de la tribu, recuerdos vívidos que flotaban como pétalos de flores en un río. Era una vida plena, llena de alegría y amor, de esperanza y unidad. Pero la alegría era efímera, teñida por el presentimiento inevitable de la tragedia.
La imagen se tornaba oscura, la alegría se desvanecía, el recuerdo de la emboscada, la traición de sus aliados, la muerte de su gente, la culpa lo abrazaba como un gusano. Él no había podido protegerlos, habría podido evitarlo. La pregunta se clavaba en su mente como una astilla, alimentando una vorágine de arrepentimiento que lo consumía. La soledad ahora se sentía como un castigo merecido. Una noche de tormenta, el viento golpeaba la cueva con furia, simulando el torbellino de emociones que lo asaltaban. La lluvia golpeaba contra las rocas, un ritmo frenético que parecía martillar su conciencia. Y entonces, entre los relámpagos, un recuerdo surgió inesperado e irrefutable, un amuleto, un pequeño tótem que Tala siempre llevaba, un símbolo de esperanza y protección, perdido en la batalla. La supervivencia se convirtió en una danza macabra con la hambruna. Cada día era una lucha contra el vacío en su estómago, una batalla contra la debilidad que lo carcomía. El desierto, antes un hogar familiar, ahora se erguía como un enemigo implacable, negándole sus dádivas. Aprendió a cazar, no con la destreza de antaño, pero con la necesidad como maestra. Sus trampas, rudimentarias pero efectivas, capturaban a veces un conejo, un lagarto, cualquier cosa que pudiera mitigar el hambre voraz. La sangre fría y viscosa era un recordatorio crudo de la realidad. Su cuerpo, maltratado y desgastado, le recordaba constantemente sus limitaciones. Las heridas sufridas en la batalla supuraban lentamente, negándose a cicatrizar. El dolor era un compañero constante, un recordatorio constante de su fragilidad. El cansancio era abrumador, una presencia opresiva que lo acompañaba a cada paso. Pero la naturaleza, su crueldad, también ofrecía sus enseñanzas. Chaiton aprendió a leer los signos del desierto, a ver sus ciclos, a respetar su poder, el sol, el viento, la lluvia, todo tenía un significado, una advertencia, una promesa. Comenzó a escuchar el latido del desierto, a sentir la conexión con la tierra, un vínculo que lo anclaba a la realidad. Un día, mientras buscaba refugio de una tormenta repentina, se encontró con una manada de ciervos. Uno de ellos, una hembra majestuosa, lo miró con ojos grandes y oscuros. Vio en ella un reflejo de Tala, una imagen que le rompió el corazón, pero también le ofreció un instante de paz, un recordatorio de la belleza que aún existía en el mundo. Un rayo de sol, filtrándose entre las grietas de la roca, iluminó un rincón de la cueva que Chaiton nunca antes había explorado. Allí, medio enterrada en el polvo, encontró una pequeña caja de madera, desgastada por el tiempo, pero sorprendentemente intacta. Con manos temblorosas, la abrió. En su interior, cuidadosamente envuelto en un paño de cuero desgastado, yacía un pequeño collar de conchas marinas, un objeto familiar que lo transportó instantáneamente a su hogar, a la risa de los niños de la tribu, a las noches cálidas bajo las estrellas. Era un pedazo de su pasado, un vínculo tangible con la vida que había dejado atrás. Fue una oleada de recuerdos felices, un bálsamo que, aunque temporal, alivió la amargura de su soledad. Por un instante, el vacío se llenó, no de alegría, pero de algo similar a la esperanza. Ese pequeño descubrimiento fue un acto de rebeldía contra el dolor que lo consumía, un pequeño rayo de luz en la profunda oscuridad de su alma. No era una cura ni una solución mágica, pero era suficiente para que Chaiton, por primera vez desde la muerte de Tala, se permitiera sentir algo que no fuera desesperación, un pequeño susurro de esperanza. La noche se posó sobre el desierto, un manto de estrellas que cubría el cielo infinito. Chaiton, sentado a la entrada de la cueva, escuchaba el susurro del viento, un diálogo silencioso que parecía penetrar en lo más profundo de su ser. Era un diálogo consigo mismo, una conversación con su propia alma. Reflexionaba sobre la vida, la muerte, el amor, la pérdida. Tala, su amada, era una presencia constante en sus pensamientos, una herida abierta que sangraba lentamente, pero el dolor, aunque intenso,
había comenzado a aceptar su destino, a entender que la muerte era parte del ciclo de la vida. La culpa que antes lo había aplastado, ahora se desvanecía lentamente, reemplazada por una sensación de aceptación. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir su futuro. Había perdido todo, pero aún le quedaba algo: su espíritu guerrero, su resiliencia, su fuerza interior. Debía encontrar un nuevo propósito, una nueva razón para seguir adelante. El viento susurraba en sus oídos, llevando consigo las palabras de Tala, sus promesas, sus sueños. Era un susurro suave pero firme, un recordatorio de su amor, un faro en la oscuridad. En ese instante, bajo las estrellas, Chaiton encontró un momento de paz, un instante de serenidad en el torbellino de su dolor. No era el final, pero era un comienzo. La supervivencia se convirtió en un arte, un aprendizaje constante, una adaptación a la inclemencia del desierto. Chaiton, impulsado por una mezcla de necesidad y una naciente esperanza, comenzó a dominar las técnicas de supervivencia que le habían enseñado sus ancestros. Sus manos, antes solo para el combate, se volvieron hábiles para crear. De las piedras afiladas creó cuchillos y raspadores, de las ramas resistentes fabricó lanzas y trampas más sofisticadas. Aprendió a tejer fibras vegetales para construir un refugio más estable, protegiéndose del sol abrasador y de las noches frías. Sus manos, aunque callosas y endurecidas, se movían con una precisión que solo la práctica constante podía generar. La obtención de fuego fue un desafío, una prueba de paciencia y perseverancia. Después de innumerables intentos fallidos, la chispa finalmente saltó, creando una pequeña llama que creció lentamente hasta convertirse en un fuego vibrante. Fue un momento de triunfo, un triunfo sobre la adversidad, sobre la oscuridad. Con cada herramienta creada, con cada fuego encendido, con cada refugio mejorado, el cuerpo de Chaiton se fortalecía, la mente se aclaraba, el cansancio persistía, pero ya no lo dominaba. El hambre aún lo acosaba, pero ya no lo consumía. Había encontrado un propósito, una razón para seguir luchando. La supervivencia, la resiliencia, la superación personal. Un nuevo enfoque se abrió paso en la mente de Chaiton. La supervivencia física ya no era suficiente, necesitaba nutrir su espíritu, reconectar con la fuerza ancestral que fluía por sus venas. El guerrero que había sido, o el hombre que era, necesitaban encontrar un equilibrio, una armonía perdida en el torbellino del dolor. Comenzó a practicar la meditación, una tradición ancestral que le permitía conectar con la naturaleza, con sus antepasados, con su propia esencia espiritual. Se sentaba en silencio, observando el flujo y reflujo de sus pensamientos, sin juzgarlos, sin aferrarse a ellos. El desierto, su prisión, se convirtió en su templo. Con cada sesión de meditación la claridad llegaba gradualmente, el dolor persistía, pero ya no lo dominaba. La culpa se disipaba, reemplazada por una sensación de comprensión. Entendió que la vida y la muerte eran parte de un mismo ciclo, que la pérdida era inevitable, pero que la memoria y el amor podían trascender la muerte. En ese espacio silencioso, Chaiton comenzó a comprender el verdadero significado de la vida. No se trataba solo de sobrevivir, sino de vivir plenamente, de honrar la memoria de Tala, de encontrar un nuevo propósito. No era un retorno a su vida anterior, sino el nacimiento de un nuevo guerrero, un guerrero espiritual, un guerrero de la paz interior. Los recuerdos, antes como fantasmas fugaces, ahora se intensificaron. No eran solo imágenes y sonidos, eran sensaciones, olores, emociones reavivadas con una intensidad casi dolorosa. El pasado, antes una herida abierta, comenzaba a integrarse en su presente, no como una carga, sino como una parte fundamental de quien era. Aceptaba el pasado no como una condena, sino como una experiencia vital. El dolor de la pérdida, el peso de la culpa, la amargura de la derrota, todo era parte de su historia, de su identidad, y en medio de esa complejidad encontraba una nueva fuerza, una nueva comprensión de sí mismo. El amor por Tala, lejos de desvanecerse, se había intensificado. No era solo un recuerdo, era una fuerza
que lo guiaba, una fuente de inspiración, una conexión espiritual que trascendía la muerte física. Su amor era una llama que ardía en las profundidades de su ser, aún en medio de la soledad y el dolor. Una noche, mientras dormía, experimentó un sueño lúcido. Se veía a sí mismo sentado junto a Tala en la cima de una colina, observando el paisaje interminable. Ella sonreía, su rostro irradiando una paz infinita. No era un sueño, era una visita, una conexión espiritual, una confirmación de que su amor aún vivía. La memoria se materializó en un sueño. El cuerpo de Chayton, antes demacrado y débil, se había transformado. La necesidad lo había forjado, la lucha por la supervivencia lo había fortalecido. Sus músculos, aunque delgados, eran resistentes. Sus movimientos, aunque lentos al principio, ahora eran ágiles y precisos. El desierto, su maestro implacable, lo había moldeado. Su espíritu, antes consumido por el dolor, se había fortalecido. La meditación lo había guiado hacia la aceptación, hacia la comprensión. Había encontrado la paz interior, no la ausencia de emociones, sino una serenidad profunda que lo envolvía como una cálida manta. La fortaleza interior había reemplazado a la debilidad. La aceptación de la pérdida de Tala, de su tribu, de su hogar, no había borrado el dolor, pero le había otorgado una nueva perspectiva. No se trataba de olvidar, sino de integrar, de aceptar el pasado como parte de su historia sin permitir que lo definiera. Había encontrado su propio centro, su propia fortaleza. Un nuevo amanecer pintó el cielo con tonos vibrantes de naranja y rosa. Chayton se levantó respirando profundamente el aire fresco de la mañana. Su decisión estaba tomada. No se quedaría en la cueva para siempre sumido en el dolor. Continuaría adelante no para olvidar, sino para honrar la memoria de Tala, para encontrar un nuevo propósito, para vivir plenamente. La esperanza había renacido. Sentado a la entrada de la cueva, Chayton reflexionaba sobre su legado. No sería recordado por las batallas ganadas ni por las tierras conquistadas. Su historia era diferente, una historia de pérdida, de dolor, pero también de resiliencia y superación. ¿Qué huella dejaría en el mundo? El pasado, con su dolor y sus pérdidas, ya no lo dominaba. Había aprendido a dejarlo ir, no a olvidarlo, sino a integrarlo como parte de su historia. El futuro, incierto y misterioso, ya no le inspiraba miedo, sino una curiosidad cautelosa, una apertura a nuevas posibilidades. Comprendió la naturaleza cíclica de la vida, la muerte y el renacimiento, el dolor, la pérdida, la soledad. Todo era parte de un ciclo, un proceso natural que conducía a la transformación, a la superación, a una nueva perspectiva. Ya no era solo un guerrero, sino un hombre que había encontrado su camino. La aceptación de sí mismo fue un proceso gradual, un lento desprendimiento de la culpa y el autocastigo. Chayton comenzó a entender que sus errores, sus fracasos, eran parte de su humanidad, no una definición de su valor. El peso de la culpa que lo había oprimido durante tanto tiempo comenzó a aligerarse. El perdón de sus errores del pasado fue un proceso aún más complejo. No se trataba de negar lo sucedido, sino de comprenderlo, de aceptar que había actuado según su conocimiento y sus capacidades en ese momento. El perdón no era para los demás, sino para sí mismo. Era un acto de autocompasión, un reconocimiento de su propia fragilidad. La sanación de sus heridas emocionales fue un proceso gradual, un lento pero firme camino hacia la paz interior. No era una cura mágica, sino una integración del pasado en su presente, una aceptación de su propia vulnerabilidad, un reconocimiento de su fortaleza para superar las adversidades, el camino hacia el perdón como un proceso lento y gradual. Un cambio radical se operó en la perspectiva interior de Chayton. El perdón, no como un simple acto,
sino como un camino, lo condujo a la paz. El pasado, con sus dolores y sus culpas, ya no lo definía. Había encontrado la libertad, la serenidad, la aceptación plena de sí mismo, la paz interior como el resultado del camino del perdón. Un nuevo amanecer se asomaba en la vida de Chaiton, no como un simple cambio de día, sino como una transformación profunda. La serenidad lo envolvía como una cálida manta, un estado de calma que no anulaba el dolor, sino que lo integraba, lo transformaba en sabiduría. La soledad, ante su tormento, se había convertido en una elección consciente, un espacio para la introspección, para la conexión consigo mismo, con la naturaleza, con su espíritu. No era la ausencia de compañía, sino una forma particular de estar acompañado, de habitar su propio ser. El silencio de la cueva, antes abrumador, ahora era una fuente de sabiduría y paz. En la quietud escuchaba el susurro del viento, el canto de los pájaros, el latido de la tierra. Era una sinfonía silenciosa que le hablaba de la interconexión de todas las cosas, de la belleza del universo, del orden cósmico. La soledad ya no era un castigo, sino una compañía. En su propio ser encontraba una plenitud inesperada, una riqueza interior que antes le había sido desconocida. Era un amanecer en la oscuridad, un despertar espiritual que le había otorgado una nueva perspectiva de la vida, del mundo, de sí mismo. The loneliness became companionship, the sunrise within the darkness. Un nuevo amanecer había llegado no solo en el cielo, sino en el corazón de Chaiton. La serenidad que había cultivado en la soledad de la cueva ahora lo inundaba, una profunda calma que no negaba el dolor del pasado, sino que lo integraba, lo transformaba en una fuente de fuerza y sabiduría. La soledad, antes un tormento insoportable, ahora era una elección consciente, un refugio donde podía conectar con su propio ser, con la naturaleza, con su espíritu. No era la ausencia de compañía, sino una forma particular de estar acompañado, una profunda conexión con su interior. El silencio de la cueva, antes abrumador y opresivo, se había convertido en una fuente de sabiduría y paz. Escuchaba el susurro del viento, el canto de las aves, el susurro de la tierra. Era una sinfonía sutil, un diálogo silencioso que resonaba en su interior, revelando la interconexión de todas las cosas. Pero la quietud de la cueva ya no era suficiente. Un nuevo amanecer había llegado no solo en su alma, sino también en su vida. Chaiton estaba listo para aventurarse más allá de las fronteras de su soledad, llevando consigo la serenidad, la fortaleza y la sabiduría adquirida en su exilio. Había llegado el momento de un nuevo comienzo. El silencio tras la tormenta era profundo, una quietud que resonaba en el alma de Chaiton. No era el silencio del vacío, sino el silencio de la paz. Una paz duramente ganada, la calma después de una tormenta emocional que había durado meses, quizás años. Reflexionando sobre su experiencia, comprendió que el verdadero valor no residía en la fuerza física ni en la habilidad para el combate, sino en la fortaleza interior, en la capacidad de superar las adversidades, de aceptar la pérdida, de encontrar la paz en medio del dolor. Su nueva realidad, lejos de ser un vacío, estaba llena de significado. La soledad le había enseñado la importancia de la introspección, la conexión con la naturaleza, la fuerza del espíritu. Había encontrado la paz, no la ausencia de dolor, sino una serenidad profunda que lo acompañaba a cada paso. ¿Qué te ha enseñado la historia de este guerrero? La perseverancia frente a la adversidad, la fuerza del espíritu, la búsqueda de la paz interior. La redención no siempre significa un regreso a lo que se perdió, a veces significa encontrar la paz en un nuevo comienzo. Suscríbete para más historias de superación y redención, para que juntos recorramos caminos de esperanza en el corazón del viejo oeste.